Saludos mis amigos. Domingo de Resurrección. Así es conocido este día en muchos lugares, en muchos países. Y pues México no es la excepción. Por eso el día de hoy quiero compartirte esta lectura que está en Mateo 24, 5b al 6a. Dice así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Si quisiéramos ponerle un título a esta plática, le pondríamos: no está aquí, ha resucitado. Y estas palabras pues, nosotros las conocemos. Hay una reseña que nos habla de la resurrección de Jesucristo, que está en Lucas 24, del 1 al 9. Dice la Biblia que el primer día de la semana, o sea domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos varones: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Este acontecimiento pues es reconocido, por no decir en todo el mundo. Pero ¿de quién se está hablando? Del que dividió la historia. El que dividió la historia, porque se dice antes de Cristo y después de Jesucristo. En ningún otro lado no se escucha un personaje antes de tal personaje y después de tal personaje. Es más, ni la pandemia. Antes decían antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero la pandemia ya quedó a la historia, ya quedó al olvido. Claro que tiene todavía algunas manifestaciones, pero lo que te estoy hablando es aquel que dividió la historia. Y ya pasaron 2000 años, ¿sí? Más de 2000 años. Y todavía se sigue diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Entonces estamos hablando de alguien verdaderamente importante, con mucho poder y mucha autoridad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que vino a nacer en ese pesebre. Si es cierto, aquel niño que creció, aquel joven que creció y aquel adulto que también creció. Y déjame decirte que a sus 30 años inició un ministerio maravilloso, que hoy todavía se habla de muchos milagros, se habla de muchas cosas que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo y seguirá haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él fue capaz de cambiar no solamente la historia, sino que es capaz de cambiar tu historia, mi historia, la historia de todos.
todos aquellos que creamos, que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro amigo, como nuestro Rey y como nuestro Dios. Él va a cambiar y vas a ser tú antes y después otra cosa, porque así dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Y eso por qué? Pues porque Jesucristo cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Y en eso que le encomendó, Él murió por ti y por mí, pero no se quedó muerto. Él resucitó como dijeron los profetas. Él resucitó como Él mismo lo anunció. Al tercer día resucitó. Y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Así que mi amigo, mi amiga, yo lo único que deseo es que recibas en tu vida aquel que cambió la historia de todo el mundo, de todas las edades, de todas las etapas, y que es capaz de cambiar tu misma historia antes de haber conocido a Jesucristo y después de haber conocido a Jesucristo. Dios te bendice. Se despide Daniel Alejos Carmona y deseo que Dios te bendiga. Y si lo quieres compartir, lo puedes hacer.